Mi nombre es Carmen Cecilia Quintero Lozano y hoy voy a presentarles la reseña de la novela Los de Abajo de Mariano Azuela González. Para esta reseña leí el libro de una biblioteca en línea que se llama Librodot, pero el libro me gustó mucho y decidí comprar una edición del año 2015 del Fondo de Cultura Económica. En Los de Abajo, el autor nos presenta las realidades sociales de América Latina, las singulares situaciones a las que se enfrentan los revolucionarios, las relaciones de esos hombres que por convicción propia o porque están cansados de los abusos de los militares, en este caso los federales, o por azares del destino se unieron y siguieron a un líder y quisieron combatir sin ningún motivo en especial. Los ataques con armas, las granadas fabricadas por ellos, la pobreza, la ignorancia, la muerte, los heridos, son temas recurrentes en esta novela, pero también lo son las reflexiones sobre la revolución, sobre lo que significa la revolución para las comunidades pobres, por qué hacer una revolución, pero también por qué no hacerla, quiénes las inician y cómo las mantienen, qué queda después de tantas luchas. Seguir a Demetrio Macías y a su veintena de hombres en esta novela es conocer por medio del narrador como una tercera persona sus vidas, desde la muerte del Palomo, el perro de Macías y de su esposa, que murió cuando fueron los federales a buscarlo a Limón, el sitio donde vivía Demetrio Macías. Y así comienza ese binomio novela-revolución que escribió hace 106 años Mariano Azuela González, un médico opositor del porfiriato que estuvo en las batallas de la Revolución Mexicana y en esta novela combinó la ficción propia de la literatura y la realidad de ese fenómeno humano llamado revolución. En este relato se mezcla la historia, la literatura y el ideal político de Azuela González, como un yo autobiográfico. Entre los personajes de la vida real encontramos, entre otros, a Pancho Villa, a Natera, a Francisco Madero, a Carranza, y entre los ficticios está Demetrio Macías, que es el personaje principal, un hombre sin afanes de riqueza, que por un suceso muy sencillo se incorporó a la revolución y además tiene muy buena puntería. Sus compañeros como Anastasio Montañez, Venancio, La Codorniz, El Manteca y más adelante Luis Cervantes, quien era un periodista en la época del presidente Francisco Madero y criticaba a los revolucionarios llamándolos de bandidos, pero después se convirtió en uno de ellos. En la segunda parte de esta novela, porque la novela se divide en tres partes, en la segunda parte entra un personaje que se llama Margarito, un hombre cruel y sin escrúpulos, pero también encontramos mujeres a las que Azuela las pone en un papel secundario, como la esposa de Macías, que ni siquiera tiene nombre y está al inicio y al final de la novela. Está también Camila, que está enamorada de Luis Cervantes, pero por una jugada desleal de Cervantes ella termina con Demetrio Macías. Está también La Pintada, que es una soldadera, como le decían a las parejas de los soldados, y ella participa de manera activa en los saqueos y logra mejores avances, cosas que han robado de las casas a las que van después de las batallas. Y una joven novia de Cervantes. Así nos queda claro quiénes son los de abajo, como dijo Madero. Ustedes que me levantaron hasta la presidencia de la República, arriesgando su vida con peligro inminente de dejar viudas y huérfanos en la miseria, ahora que he conseguido mi objetivo, váyanse a coger el azadón y la pala, a medio vivir siempre con hambre y sin vestir como estaban antes, mientras que nosotros, los de arriba, hacemos unos cuantos millones de pesos. Después del incidente inicial que terminó con el incendio de la casa de Macías, este se fue hacia una cumbre y ante la señal de 3 silbidos convocó a sus hombres a quienes incitó a la lucha. Sigue el recorrido de 2 años de escaramuzas y de batallas en las que tuvieron éxito, como algunas en Zacatecas. Al inicio de este combate, de este camino, Luis Cervantes se integra de una manera muy infortunada al equipo de Macías, quienes se resistían a aceptarlo. Cervantes, ante esta exclusión, reflexionó:
¿En dónde están esos hombres admirablemente armados y montados que reciben sus haberes en puros pesos duros de los que Villa está acuñando en Chihuahua? Va, una veintena de encuerados y piojosos, habiendo quien cabalgar en una yegua decrépita matadura de la cruz a la cola. ¿Sería verdad lo que la prensa del gobierno y él mismo habían asegurado, que los llamados revolucionarios no eran sino bandidos agrupados, ahora con un magnífico pretexto para saciar su sed de oro y de sangre? Pero también Demetrio reflexiona con Luis Macías sobre por qué se encuentra él en esa revolución. Y le dice: ¿de veras quiere irse con nosotros, Curro? Usted de otra madera, y la verdad no entiendo cómo puede gustarle esa vida. Y así Macías le cuenta a Cervantes por qué se encuentra él ahí, y Cervantes, siempre adulador, le dice que de la noble labor que tiene Luis Macías, y le dice: usted se ha levantado contra el caciquismo que asola la nación. Y sigue ahí con la historia y el discurso de los sagrados derechos del pueblo. También nos habla Azuela de esos sentimientos humanos que nacen en la revolución, esa ilusión inicial y ese desencanto, como lo manifestó Alberto Solís. Yo pensé una florida pradera al remate del camino y me encontré un pantano. Pero a pesar de eso, Solís dice al final: qué hermosa es la revolución, aún en su misma barbarie. La narrativa de la revolución, introducida por Mariano Azuela en Los de Abajo, considerada como la primera novela de la revolución, nos revela la realidad de la lucha armada, el surgimiento de los levantamientos populares, presentado de una manera literaria que nos permite comprender mejor esos sucesos, esa dura realidad de hombres, de mujeres y de niños que no tienen voz y que son invisibles, especialmente para los de arriba, para esos que saben leer y escribir, como Luis Cervantes, que fue el que más ganó en esa lucha de Demetrio y de sus hombres. El título de la obra puede despertar cierta sensiblería porque tenemos la visión romántica y simplona de que todos los pobres son bondadosos, pero aquí Azuela nos presenta unos personajes pobres, ignorantes, crueles, que empiezan una lucha y que en el camino pierden ese sentido y terminan pareciéndose a esos enemigos que tanto odian y a veces superándolos en maldad. Los de Abajo nos recuerdan la dualidad no solo de las personas, sino de la sociedad, de los ricos, de los pobres, de los de arriba, de los de abajo, y también esa dualidad y una paradoja que en medio de tanta pobreza está la riqueza del paisaje, de la naturaleza, que Azuela nos describe de una manera maravillosa. La novela está llena de tensión, se percibe la violencia, el ánimo de iniciar la lucha, el desencanto, luces de esperanza, como cuando Demetrio Macías le perdona la vida a don Mónico. Esas representaciones mentales que a veces nos hacemos sobre la revolución como si fuera un mundo lleno de ideales, queda al descubierto en Los de Arriba, en Los de Abajo, y nos queda la pregunta: ¿vale la pena la revolución?